Iniciamos con la grabación. Hola, somos la Facultad de Negocios. Hoy día vamos a exponer acerca de la estructura del PBI método del gasto. Quienes se expondrán están conformados por Cervantes Acuña Geraldí, Herrera Sánchez Alonso, Román Yavarino Kimberly y quienes habla Parione Camayo Jenny. Siguiente, por favor. PBI por el método del gasto. En este informe presentaremos el Producto Bruto Interno por el método del gasto en los años 1991 a 1995, en el cual analizaremos la demanda interna más la demanda externa, dados que fueron obtenidos del Banco Central, la Reserva del Perú, analizando las variables y aplicando diversos métodos para hallar el PBI y la variación porcentual PBI. Por culminar, presentaremos un gráfico de dichos años mencionados. Siguiente, por favor. Definición de variables. El PBI es un variable que cumple un rol importante en la economía, además de la Organización para las Cooperativas y el Desarrollo Económico, que define el PBI como una medida agregada a la producción igual a la suma de los valores brutos agregados de todas las unidades residentes e institucionales dedicadas a la producción y los servicios. Según Morales 2020, la recesión técnica es una caída de la producción de bienes y servicios finales de la economía de un país por 2 trimestres consecutivos o 6 meses continuos. A ello se le representaría como una variación porcentual del PBI negativo. Por otro lado, la desaceleración económica es una variación porcentual positiva del PBI descendente. Y por último, la expansión económica consiste en paso de una depreciación a un pico, es decir, a un crecimiento de la actividad económica, y esto hace que el Producto Interno Bruto sea ascendente. Esto está conformado por la demanda interna, que es el consumo privado, inversión bruta interna y el consumo público. Y por otro lado, la demanda externa, que son las exportaciones e importaciones. Siguiente. Bueno, el método, en el PBI se puede utilizar 3 métodos: el gasto, el ingreso y producción. En este caso nos tocó hablar sobre el método del gasto. Según Gastón 2020, señala que el método de gasto consiste en sumar todos los gastos finales a demanda agregada de los distintos agentes de la economía. Es decir, se trata de sumar el valor a precio de mercado de todas las compras realizadas de bienes y servicios finales de un país. Siguiente, por favor. Bueno, como pueden ver, la fórmula que se utiliza para hallar el método del PBI en el método del gasto es PBI es igual a C, que es la compra de bienes y servicios finales de las familias, I, que es compra de bienes y servicios finales de las empresas, más G, que es el gasto público, gasto de gobierno y gasto fiscal, más la resta de las exportaciones de bienes y servicios, que viene a ser X, menos M, que es las importaciones de bienes de servicios finales. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre el PBI por el método del gasto. Les voy a hablar del procedimiento que hemos realizado desde el año 1991 al año 1995. Los datos que nos brindan es el consumo privado, la inversión bruta interna, el consumo público, las exportaciones y las importaciones. Estos datos fueron obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, para poder hallar este método, vamos a sumar lo que es la demanda interna más la demanda externa. La demanda interna viene a ser lo que es el consumo privado, la inversión bruta interna, el consumo público. Ello, como ya lo mencionaron mis compañeros, se va a representar con una C, con una I y con una G respectivamente. Bueno, para poder hallar la demanda interna en 1991, hemos sumado los datos que nos han brindado en la anterior diapositiva, como podemos ver aquí. Y el resultado nos sale 5.078.5. Y así sucesivamente en el año 1992, 1993, 1994 y 1995.
Esta va a ser una parte para poder hallar el PBI por el método del gasto. Aquí hemos formado la tabla que ha sido elaborada por nosotros. Después tenemos que hallar lo que es la demanda externa. ¿Cómo hallamos la demanda externa? Hallamos realizando una resta de lo que son las exportaciones e importaciones. Así como hemos realizado en el año 1991, igual vamos a realizar en este cálculo que es la demanda externa, 1991 a 1995. Bueno, aquí también presentamos la tabla de cómo hemos hallado. La elaboración es propia. Bueno, y para poder hallar el valor monetario del PBI, vamos a sumar lo que es el consumo, la inversión, el consumo público, restando lo que son las exportaciones y la importación. Igual vamos a hallar lo que es en el año 1991 a 1995. Aquí podemos observar en la imagen cómo lo hemos hallado, con los datos ya obtenidos anteriormente. Y aquí hemos realizado una tabla para poder tener en cuenta y hallar nuestra variación porcentual del PBI. Bueno, continuando con el tema, hallando la variación porcentual del PBI, la fórmula que tenemos que realizar es dividir lo que es el año actual entre el año anterior y multiplicarlo por 100 y restarlo lo que es el menos 100. ¿Por qué no hemos puesto el año 1991? Porque no tenemos datos de lo que es el año 1990. Por eso nos basamos en 1992 y lo vamos a dividir con lo que es el año anterior. En este caso es el año que es de 1992 entre 1991 por 100 menos 100 y nos va a salir la respuesta que es menos 0,03. Y así sucesivamente. Después de ello vamos a realizar un gráfico donde podremos saber si obtenemos una recesión económica, una expansión económica o una deceleración económica. Aquí tenemos la tabla y aquí nos van a explicar un poco del gráfico. Gráfico del PBI por el método del gasto. Este gráfico representa el resultado de los años de 1992 a 1995, el cual se obtuvo por el cálculo previo de la variación porcentual del PBI. Como mencionó mi compañera, se formuló de la siguiente manera: el PBI global del año actual entre el PBI global del año anterior por 100 menos 100, obteniendo los resultados que se muestran en la barra de cada año. En el año 1992, la economía peruana experimentó una recesión técnica de menos 0,03. Es decir, la producción de bienes y servicios de la actividad económica del Perú disminuyó hasta dicho porcentaje por más de 2 trimestres consecutivos. Por otro lado, en el año 1994, la economía peruana creció a un 13,44%, obteniendo una tasa ascendiente a la del año de 1993, determinando una expansión económica. Es decir, la economía experimenta un crecimiento económico que también se le llama como fase de recuperación. Por último, en 1995 obtuvo una deceleración económica positiva descendiente, presentando un 9,19% en el PBI. Siguiente, por favor. Y bueno, como verán, ahí se presenta el análisis de dicha imagen. Llegando a las siguientes conclusiones. En conclusión, para el periodo de 1991 a 1995 empieza con una recesión técnica, debido a que obtenemos una variación porcentual negativa, y luego en los siguientes años, hasta 1994, se observa una expansión económica, ya que la variación se vuelve positiva y de manera creciente, finalizando el periodo del año de 1995, que obtiene una deceleración económica positiva. Como segunda conclusión, analizando los resultados de la variación porcentual del año de 1995, observamos una deceleración económica positiva debido a que nuestro cuadro de resultados por los datos del PCRP obtenemos una demanda externa con resultado negativo. Y por último, el objetivo de nuestra investigación fue calcular la variación que hemos obtenido en nuestro país en determinados años,
calculando las variaciones porcentuales del PBI para conocer si las actividades económicas presentaban modificaciones de expansión o contracción. Todo ello en términos de la producción de bienes y servicios finales de la economía peruana. Gracias. Gracias. Ya continuando con el tema, Jennifer nos va a presentar una dinámica. Por eso yo voy a decir eso. Para concluir, presentaremos una dinámica en donde yo seré el monitor y los participantes será tal persona. Les voy a mencionar. ¿Cómo puedes girar? Para concluir, realizaremos una dinámica en donde yo seré el monitor y mis compañeras los participantes. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir el enlace por el chat para que puedan participar. Ingresen, por favor. Y este es el código. Ingresen al link, por favor, que les he mandado por el chat. La dinámica va a constar de 10 preguntas en donde los participantes tendrán que explicar el porqué de su respuesta y marcarlo. Empezamos. ¿Por cuántos métodos se puede calcular el PBI? Y la respuesta es por 3 métodos. ¿Alguien me podría explicar cuáles son los métodos? Ya, yo le voy a decir. Los métodos que se usa para hallar el PBI es el método del gasto, el método del ingreso y el otro es el de la producción. Ok, gracias. Siguiente pregunta.
¿Qué es el PBI real según Pampillón? Ok, la respuesta es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país. ¿Alguien me podría explicar acerca un poco más sobre la respuesta? El PBI, como indica según Papillon, citado por él, indica que es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país para poder llevar el control y, y arreglar dichos problemas que se encuentran o que puedan tener el país. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los escenarios que podemos encontrar en el PBI? La respuesta correcta sería expansión económica, desaceleración económica y recesión técnica. ¿Me podría explicar alguien más a fondo acerca de esto? Bueno, la respuesta es expansión económica, desaceleración económica y recesión, ya que estos causantes nos explicó previamente nuestro profesor, y en la investigación realizada para este proyecto nos encontramos que los países sufren mayormente de estos tres causantes en su economía, de sus bienes y servicios finales. Yo quiero complementar el tema algo. Ya. Tino Cervantes. Complementando el tema, la expansión económica viene a ser mayor a cero del PBI. Y la recesión técnica viene a ser menos, un número negativo. Y la desaceleración económica viene a ser un número positivo, pero un número positivo, pero bajando. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fórmula del PBI por el método de gasto? Exacto, la respuesta correcta es la suma de la demanda interna y la demanda externa. ¿Me podrías explicar el por qué, por favor? Ya, yo le explico. La demanda interna, justo estos dos puntos es con lo que vamos a hallar el PBI por el método de gasto. La demanda interna está conformada por lo que es el consumo privado, más el consumo público, más la inversión bruta interna. Y lo que es la demanda externa está compuesto por lo que es las exportaciones y las importaciones. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fórmula para hallar la demanda interna? Exacto, la fórmula correcta es la C más I más G. ¿Me podrías explicar, por favor, Kimberly? Como mencionó mi compañera, la demanda interna está compuesta
por el consumo, la inversión y el gasto público, cada uno con sus respectivas letras. Ok. ¿Cuál es el escenario del resultado final de la variación económica? Ok, la respuesta correcta es desaceleración económica positiva. ¿Me podrías explicar por qué, Alonso? Vuelvo a repetir. ¿Me podrías explicar, por favor, Alonso, por qué desaceleración económica positiva? ¿O una de ustedes, chicas? Es desaceleración económica positiva porque el resultado va decayendo, pero el resultado sigue siendo positivo, o sea, es mayor a 0. Ok, gracias. Siguiente. Entre 1991 y 1995 hubo una recesión técnica. ¿En qué año ocurrió? Exacto, la recesión técnica ocurrió en el año 1992. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo, justo en ese tema que ha sido expuesto en el procedimiento de los cálculos, ¿por qué se ha hallado ello? Porque en 1991 a 1992 hubo un resultado de recesión técnica de menos 0,03, pero ya en el año 1993 hubo lo que era una expansión económica. Después, al pasar el año, siguió dándose una expansión económica. Ok, gracias. Siguiente. ¿Cuál es la fórmula de la demanda externa? Exacto, la respuesta correcta es X menos M. Alonso, ¿nos podrías explicar qué significa X menos M? Sí, claro. X va a referir a las exportaciones finales de un país, mientras que M viene a ser las importaciones de los bienes y servicios finales de un país, como vimos en el tema del método. Ok, gracias. Siguiente pregunta. Según Morales, ¿qué es la recesión técnica? Exacto. Para ese autor, la recesión técnica es una caída de la producción de bienes y servicios finales de la economía de un país por 2 trimestres consecutivos o 6 meses continuos. ¿Alguien quisiera agregar algo? Sí, claro. Según en el blog del profesor Juan Morales, que nos dicta este curso de macroeconomía, él cita y define que la recesión técnica es una caída de producción de bienes y servicios que se produce cuando hay 2 trimestres o puede haber este fenómeno en 6 meses continuos de un año de un país.
Ok, gracias. Última pregunta. ¿Cuál es la fórmula del método de gasto? Exacto, la fórmula es C más I más G más X menos M. ¿Alguien nos podría explicar acerca de esta fórmula? Yo. Bueno, ya que hemos estado abarcando mucho en este tema y ya sabemos que para hallar el PBI por el método del gasto vamos a usar lo que es la suma de la demanda interna más la demanda externa. En la demanda interna lo va a conformar lo que es el consumo privado, la inversión y el consumo público, representando por una C, una I y una G. Después lo que es la demanda externa, que va a ser la resta de lo que es las exportaciones y las importaciones. Eso sería todo. Ok, gracias. Con esto doy concluida la dinámica. Gracias. Con esto damos concluida la exposición. Espero que de alguna manera le haya servido a alguien. No solo esto, también la dinámica en donde podrán encontrar las respuestas correctas. Gracias. Gracias. Al menos gracias, ¿no? Ya nos hemos... Gracias.